Estamos aquí en La Mañana de Todos en Radio Municipal Varadero y como siempre le dedicamos un tiempo los días jueves a la columna de salud. En este caso vamos a hablar con un neumonólogo de aquí del Hospital Lino Piñeiro, que ya lo tenemos en línea, Maximiliano Romanzuk. Buen día, ¿cómo estás? Paula Lucero te saluda. Hola, buen día Paula, buen día al equipo y a la audiencia de la radio. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y preguntarte un poquito y que nos cuentes acerca de lo que dejó, ¿no?, el COVID con respecto a lo que son las afecciones o por ahí secuelas, ¿no?, respiratorias. ¿Qué es lo que estuviste viendo vos, ¿no es cierto?, en este último tiempo y sobre todo cuando, bueno, ya se empezó a salir, ¿no?, de por ahí cuestiones de gravedad que dejaron el COVID? Bueno, Paula, mira, la verdad que lo que estamos viendo nosotros como especialistas en medicina respiratoria es muy variable, muy variable. Uh-huh. Yendo a lo general, para después meterme un poquito más en lo respiratorio, se ve que las secuelas respiratorias pasaron a un tercer lugar en el orden de complicaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque más habitualmente está la fatiga, los dolores musculares, la cefalea, el malestar general, y después ya pasamos a un tercer lugar con las secuelas respiratorias. Mira vos. Nosotros, sí, o sea, en primer lugar hay otras consecuencias, otras secuelas que quedaron y después, en torno a la gravedad sería, ¿no? Sí, por orden de frecuencia, la fatiga, los dolores musculares van en la mayoría. Uh-huh. Quedó un poco de falta de aire sin tener, nosotros llamamos disnea, sí. sin tener ninguna demasiada secuela respiratoria. Sí. Y las cefaleas también son mucho más frecuentes que las secuelas en sí. Mirá vos. En la parte respiratoria. Ajá. Lógicamente depende muchísimo también del tipo de paciente que estábamos viendo claro. en el coronavirus, ¿no? Claro. Cómo transitó la etapa viral, la etapa aguda o la etapa de esta que nosotros hablábamos tanto, que era la tormenta de citoquinas o el componente inflamatorio que se presentaba en cada paciente. Bien, o sea que, y te cuento, de esto te pregunto en el sentido de que por ahí mucha gente tuvo COVID y no lo supo, ¿no es cierto? ¿Te aparecen por ahí casos en los que la persona dice que no haber tenido, pero que de repente le surge alguna situación como esta? Sí, mirá, vos sabés que también estamos viendo, y nos generan muchas dudas, ¿viste? Porque hay muchos pacientes que te dicen, yo nunca tuve COVID, y vos le haces consulta, va al revés, al contrario, por falta de aire, porque tiene fatiga, y entonces vos lo empezás a estudiar y por ejemplo, y le pedís en algún momento, o no, una tomografía del tórax, y ves lesiones que vos son compatibles con una secuela bien post-coronavirus, y ahí Ajá. empezamos nosotros, por lo menos neumólogos, a agarrarnos los pelos a ver qué está pasando con este paciente. Mira vos, ¿Por o sea, qué? ¿qué tipo de...? Sí, contame. Porque muchas veces vos lo que ves es distinto tipo evolutivo, como vidrio esmerilado, que ya hay pacientes que han llegado a la consulta diciéndome, tengo vidrio esmerilado, vengo a ver qué pasa. Ya queda tan instaurado el tema o la secuela que venían así derecho los pacientes. ¿Qué es vidrio esmerilado? No sé eso. Vidrio esmerilado es una lesión tomográfica que nosotros veíamos antes sí. del coronavirus, ¿no? Que refleja, la verdad que lo que significa es algo bien inespecífico, pero es una fase aguda de alguna enfermedad respiratoria, como puede ser una neumonía, va con la consolidación del lado del vidrio esmerilado, de alguna neumonitis viral, alguna neumonía viral, o algún componente inflamatorio, como decir, alguna secuela fibrótica del pulmón que no tenga que ver necesariamente con el coronavirus. Mirá vos. Y con respecto a lo que me ibas a contar de afecciones respiratorias ya más concretos, sí. Digamos, ¿qué es lo que aparece posteriormente y te consultan a vos? Bueno, la verdad es nosotros... Las secuelas ventilatorias, sí. La verdad que depende muchas veces en qué paciente es más frecuente una secuela respiratoria. Lógicamente pacientes añosos, Ajá. que hayan tenido requerimiento de ventilación, de estar en respirador, sí. En una terapia intensiva, que hayan sido... Yo voy a contarte bien los factores de riesgo de más de secuelas, ¿no? Que hayan sido tabaquistas, enolistas, o sea, tomaron alcohol y la persistencia también de los días que hayan estado en respirador. Ajá. O requiriendo oxigenoterapia en una internación o en el hospital también, ¿no? Sí. O en tu casa también. Entonces esos pacientes vos tenés que
son más frecuentes que haya quedado una secuela respiratoria. Bien. ¿En qué proporción? Y se ha visto un 10%. La verdad, nosotros cuando empezábamos, antes de la secuela del coronavirus, veíamos pacientes, con un pulmones fibróticos, que para nosotros la fibrosis es un título nada más, que tenemos que ver cuál tipo de fibrosis tiene, si se asocia a alguna enfermedad o no. Nosotros cuando veíamos vidrio esmerilado o patrón reticular, que se llama un componente inflamatorio crónico, y algunas lesiones que se llaman bronquiectasis, que son dilataciones bronquiales, decía, este paciente está fibrosado, lo vuelve para atrás. Ajá. El coronavirus nos enseñó una cosa totalmente distinta, porque hemos visto post-coronavirus que con componente bien inflamatorio a nivel del cuerpo, del pulmón, como bronquiectasis, que han resuelto la tomografía de tórax. Ah, mira vos. Entonces, ¿qué ha quedado? Hay algunas bandas lineales, como para darte un nombre bien, como unas cicatrices bien periférica al pulmón, dentro de lo que es lo estructural, ¿no? ¿Y eso qué genera en el paciente, ese tipo de cicatrices en el pulmón? Bien, eso es, por ejemplo, si tenemos un paciente con enfermedad respiratoria crónica previa, progresión de su enfermedad, por ejemplo, un paciente POC que tenía mucho más, era un factor más de riesgo de que le vaya mal, o que tenga neumonía por coronavirus, que no si el asmático le iba bien. Sí. Ese paciente capaz que progresó en su sintomatología. Ah, mira. O hay veces que nosotros lo estudiamos, qué sé yo, le hacemos funcionar el respiratorio, le hacemos tomografía y no tiene nada y empiezan con bronquitis a repetición. Entonces ahí también empezás a tratar algo que estamos descubriendo recién ahora del post-coronavirus que estamos viendo en este momento, ¿no? Claro, están como también, o sea, lo que veníamos hablando con el coronavirus, ¿no? Van también detectando nuevas cuestiones en el camino, digo, ¿no? En el proceso, ahora en el proceso post-COVID, que en realidad todavía hay COVID, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sigue ahora con el tema vacunación? ¿Vos notás que este post-COVID, por ejemplo, a ver, ¿cómo decir? El post-COVID de ahora, ¿no? De la gente que ahora tiene COVID, que hay casos de COVID todavía, obviamente. Sí. ¿Vos lo notás diferente en sus secuelas al COVID cuando no había vacunación o no? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Ah, mira vos. A ver, de hablar que también tenemos eso, es la vacunación importante, eso sin duda, que yo creo que ha disminuido muchísimo la gravedad por el tema de la vacunación y tenemos diferentes cepas. Empezamos con una beta que tenía mucha afectación respiratoria, las neumonitis por coronavirus, después cambiando, la última que se tuvo más nombrada fue la Omicron, pero hay otro tipo de cepas también, que generaba más dolores musculares, más cuadros de vía aérea superior, ¿no? Claro. Pero sin duda ha disminuido la gravedad del coronavirus y creo que un factor importantísimo es la vacunación de los pacientes. Claro. La verdad que, bueno, es muy interesante escuchar, preguntarte, por ejemplo, ahora, bueno, ¿qué recomendás vos como neumonólogo, ¿no es cierto? Si la persona sabe o no sabe que tuvo COVID, si siente por ahí alguna situación que tenga que ver con su respiración, o como decís vos, con cefaleas o con alguna otra cuestión que se asimile a las secuelas post-COVID, ¿qué recomendás si no es necesario enseguida ir a hacer una consulta? ¿Cómo sería eso? Sí, o sea, por supuesto, o sea, todos los cuadros, porque consultar al médico es esencial, ¿no? Tal vez no es esencial salir corriendo porque, qué sé yo, está escuchando esta entrevista ahora y tengo cefalea y es una secuela por coronavirus, tengo que ir ya al médico. No es necesario eso, pero siempre, yo creo que en todas las enfermedades tenemos que tener un buen diagnóstico, porque si no sabemos qué estamos tratando, o al contrario, empezamos a tratar algo para tirar un tiro al aire a ver a qué le pegamos. Y eso por lo menos no está bueno. Siempre tener un diagnóstico de ver qué está pasando. Si una cefalea, qué sé yo, yendo el ejemplo de cefalea más que nada, ¿no? O fatiga, vamos a ponerle otro ejemplo. Si es simplemente, qué sé yo, porque es un post-COVID o tiene alguna otra cosa. Claro. Está bien. Una fatiga puede tener un síndrome de apnea y hipopnea del sueño y es otra cosa totalmente distinta que no tuvo nada que ver con el coronavirus, ¿entiendes? Claro. ¿Vos recomendás, más allá, digamos, del COVID, alguna visita al neumonólogo a nivel, no sé, cada tantos años, o no hace falta en caso de que por ahí no se sienta alguna cuestión con fatiga, respiración? ¿Qué recomendás como neumonólogo en ese sentido? Yo creo que lo esencial para esto es una buena relación excelente relación médico-paciente, sea con el médico clínico que guíe todo esto. Claro. Tener un buen médico clínico de referencia
en el cual vaya dirigiendo la consulta al especialista, la consulta o el manejo simplemente de él, o encaminando los estudios que sean necesarios, ¿no es cierto? Perfecto. Está Bien. Tenemos, sí, decime. Sí, perdón, nosotros tenemos, por ejemplo, sabemos que el asma, el 80% del manejo del asma es el manejo clínico. Sí. Solamente el 20% del asma es un manejo para el especialista, y un asma, debe ser un asma severo, un asma grave, ¿no? Mira vos. Y esto yo creo que es más o menos lo mismo, pero es esencial la relación médico-paciente. Perfecto. Que tengas una relación con tu médico clínico, que te pida los estudios necesarios, y cuando ve algo, detectalo, digamos, deriva al especialista, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, Maximiliano, la verdad que siempre es importante aclarar, ¿no? Algunas cuestiones, me parece importante esto, ¿no? Lo que dejó el COVID, muchas personas por ahí, como decís vos, tienen alguna secuela y no saben qué hacer, pero está bueno consultar al médico para ver, bueno, cómo disminuir, ¿no es cierto?, esta situación. Y si vos creés que hay, en este sentido, que va a quedar crónico, por ejemplo, las secuelas del COVID, o que se pueda recuperar la persona. No, a ver, eso es lo que venían, o sea, la bibliografía lo que está diciendo es que solamente un 10% de estos pacientes de riesgo quedan con alguna secuela respiratoria. Ajá. El tema es que por ahí muchas veces, ahora, ¿qué se estuvo viendo este último tiempo? No hay ningún trabajo de investigación escrito, solamente opinión de expertos, qué sé yo, la opinión de expertos mía es que estoy en un grupo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y tenemos un chat en que nos vamos consultando todos los pacientes. Claro. En que, ¿qué pasa con esto? El coronavirus por ahí no se sabe en qué paciente, por eso es de opinión de expertos. Claro. Dio el puntapié a que se empiece a manifestar alguna enfermedad inflamatoria respiratoria o sistémica, qué sé yo, una artritis reumatoidea, una esclerodermia, que son enfermedades mucho más infrecuentes, ¿sí? Y son enfermedades reumatológicas, y el punto de pie de eso, el punto de partida de eso empezó a ser algo respiratorio. Claro. O tal vez hay muchos pacientes que empezaron con neumonía o algún cuadro y se vio una sobreinfección por algún hongo, claro, alguna neumonía viral con este cuadro que estamos viviendo ahora de síndrome gripal o de H1N1 que estamos viviendo en este momento, que la verdad que nos está torturando. ¿Sigue todavía así como en mucha cantidad en este momento? Sí. Mirá vos. Está bastante, es bastante frecuente la consulta por gripe. Sí. Así que, y esto muchas veces ha complicado también la parte respiratoria. No sabemos por qué. La verdad que cuando se pone a discutir algún paciente en este cuadro, en estos chats que nosotros tenemos, no tenemos un factor de que, digamos, tuvo coronavirus, y sí, tuvo coronavirus. Se ve que algo ha dejado el coronavirus porque le agarró esta neumonía viral o no. Es solamente opinión de expertos. Vos sabés que en algún momento hemos hablado con algún médico también sobre la gripe, ¿no? Que por ahí es la gripe común, o creo que hubo otra derivación hace poquito de la N1H1, creo que salió la H2, si no me equivoco, sí. ¿No es cierto?, que había surgido este año también. Pensé que ya no estaba tan siendo tan consultada, pero en algún momento habíamos pensado por la cantidad. Primero creo que también se disparó porque de repente nos sacamos todos el barbijo, ¿no? O sea, sí, sin duda. De un día para el otro estábamos todos, digamos, previniendo, y de repente un día no prevenimos más, y bueno, surgió todos juntos estábamos enfermos, digo, ¿no? Pero también daba la sensación de que por ahí habíamos quedado como más débiles, ¿no es cierto?, en ese sentido. Puede ser, sí, tal cual. O aumentó la gravedad de la viremia, o rotó el virus también. Mira, pasa claro. todos los años. Claro. Que aparece la cepa nueva, digamos. Sí, todas las cepas van rotando, Sí. por eso son... y sí, también algo dentro de lo social hemos salido todo después de 2 años de estar encerrados, digamos, con Claro. esta cuarentena. Hemos salido todo a tratar de recuperar nuestra vida, que también es algo muy bueno para nuestra salud, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y hemos chocado con estos síndromes gripales que estamos viviendo ahora, y bueno, que seguimos viviendo y que vivimos un poquito más, con más frecuencia en el mes pasado o el anterior. ¿Y tienen, digamos, consecuencias de gravedad de algunas personas con estas gripes, o dentro de todo se puede llevar adelante con medicación y más tranquilo? Tal cual, es como el resto de los pacientes, depende Bien. de qué paciente estamos viendo. Bien, claro, está bien. Hay pacientes asmáticos severos o EPOC severos, que una gripe y le complica muchísimo la situación del paciente, la progresión de la enfermedad, la Claro. vida, por ahí termina internado.
o algunos lo pasan con un cuadro bien de vibra superior y ya y listo. Claro, perfecto. Un poco de tos. Sí, depende en qué situación se encuentre cada paciente, qué digamos, antecedentes tenga, ¿no? O sea, bueno, eso es algo muy particular. Sí. Así que, bueno, Maximiliano, un gusto charlar con vos, agradecerte por estar en esta mañana, sobre todo en el área de salud, ¿no? Que siempre nos interesa que bueno, que la gente de a poquito, ¿no es cierto?, vaya conociendo, algunas cuestiones más que tengan que ver con particularidades o especialidades, ¿no?, del área médica. Así que agradecerte mucho por estar con nosotros, Gracias a ustedes y un gusto, cualquier cosa a su disposición. Bueno, que tengas buen día, Max. Hasta luego. Chau. Chau.